En nuestra siguiente diapositiva daremos la definición de qué es PoE, conocido también como Power over Ethernet, que es una tecnología que se incorpora a la alimentación eléctrica a una infraestructura LAN estándar, permitiendo que la alimentación eléctrica se suministre a un dispositivo de red, a un switch, a un punto de acceso, un router, un teléfono o una cámara de IP, etc., usando el mismo cable que se utiliza para la conexión de red. PoE se regula en una norma denominada IEEE 800.3 AF y está diseñada de manera de que no haga disminuir el rendimiento de comunicación de los datos en la red o reducir el alcance de red. A continuación se mencionarán algunas características de PoE. La corriente suministrada a través de la infraestructura LAN se activa de forma automática cuando se identifica un terminal compatible y se bloquea ante dispositivos preexistentes que no sean compatibles, permitiendo que los usuarios puedan mezclar en la red con toda la libertad y seguridad dispositivos preexistentes con dispositivos compatibles con PoE. También PoE es una fuente de alimentación inteligente en donde los dispositivos se pueden apagar o reiniciar desde un lugar remoto usando los protocolos existentes como el protocolo simple de administración de redes. También los dispositivos se instalan fácilmente allí donde pueda colocarse un cable LAN y no existen las limitaciones debidas a la proximidad de una base de alimentación. Dependiendo de la longitud del cable, se deberá utilizar una fuente de alimentación de mayor voltaje debido a la caída del mismo. A mayor longitud, mayor pérdida de voltaje, superando los 25 metros del cableado aproximadamente. En esta diapositiva se dan algunos ejemplos de PoE, de cómo se debe de instalar, qué elementos lleva para la conexión, cuáles son los aparatos que están conectados hacia ese Power over Ethernet como PoE, que es por ejemplo los teléfonos, las redes inalámbricas, las cámaras, o como por ejemplo la fotografía que está en medio, de cómo se puede hacer un dispositivo PoE casero para que podamos conectarlo a un área local inalámbrica. A continuación, mencionaremos los tipos de PoE que hay existentes. PoE necesita de un cableado Cat5 o Cat6 y puede llevarse a cabo en dos modalidades distintas, la conocida como PoE alternativa A y la conocida como PoE alternativa B. A continuación describiremos el PoE alternativa A, que consiste en la inyección de alimentación a la red mediante los pares utilizados para la transmisión de datos. Los pares serían 1 y 2 y 3 y 6, aprovechando que estos transmiten los datos de forma diferencial, pues se trata de añadir un offset con el nivel de transmisión de alimentación. También, para poder implementar esta solución, será necesario que el equipo que da servicio de red, switch o router esté especialmente preparado e implementado el IEEE 802.3 AF. En la siguiente diapositiva describiremos qué es el PoE alternativa B. La alimentación se inyecta mediante los dos pares que no corresponden a la transmisión de datos, que es el 4 y 5 y 7 y 8, separando las señales de forma física, lo que permite la adición de dispositivos que inyecten la alimentación a los dispositivos que cuelgan de ellos sin modificar la red de datos. Funcionamiento de un PoE. PoE son las iniciales de Power over Ethernet y permite la transmisión de electricidad y datos a través de un cable UTP-STP. Es útil en aquellas situaciones en las que se necesita instalar un dispositivo de red, como puede ser un punto de acceso inalámbrico, un teléfono IP, una cámara IP o cualquier dispositivo de red que admita este sistema y no haya disponible una toma de electricidad. El PoE Ethernet permite la transmisión de electricidad y datos a través de un cable UTP-STP hasta 100 metros de distancia. Esto permite a los dispositivos electrónicos instalarse en el exterior
o en sitios de difícil acceso y con la necesidad de estar conectado tanto a la electricidad eléctrica como a la red Ethernet del interior. Existen distintas normas o protocolos. La más extendida es la 802.11 AF, por lo que los PoE que cumplen esta norma pueden convivir con otros muchos dispositivos que también cumplen dicha norma. Elementos de un PoE. El kit Power over Ethernet se compone de dos elementos. El primer elemento es el inyector de alimentación. Se encarga de suministrar la energía necesaria para todo el kit. Se conecta al enchufe de pared mediante el cable de alimentación suministrado y a través del puerto Ethernet se conecta el cable UTP, el cable de red, que recibe los datos desde el switch, por lo que tenemos como resultado un único cable de red que lleva el voltaje y a los datos hasta el otro extremo llamado terminal o splitter. Estos aparatos suelen tener una entrada entre 100 a 240 volts y una salida por el cable de red entre 15 y 48 volts, una eficiencia entre el 70 y 90% y en algunos casos contra cortocircuitos, sobrecargas y picos de tensión. Pueden soportar temperaturas entre 0 a 60 grados centígrados, los del interior, y de menos 10 a 70 grados los del exterior, con humedades relativas entre 5 a 90%, aunque estos parámetros varían con los modelos. Y en la tabla vemos el sistema de conexiones de los conectores RJ45. El elemento 2, que es la unidad terminal o splitter. La unidad terminal recibe la señal combinada de la unidad base, electricidad y datos, y la separa nuevamente en electricidad y datos. En el proceso, además, actúa como transformador para suministrar el voltaje adecuado, por lo que hay que ver qué voltios utiliza el dispositivo a conectar, ya que dependiendo del aparato a conectar, puede ser de 5, 7.5 y 12 volts, o otros parámetros si es algo más específico. Es aconsejable, además, a la hora de comprar un splitter PoE, mirar otros parámetros como son el ampaje máximo y mínimo soportado o la potencia en vatios para evitar sorpresas o bajos rendimientos. Los dispositivos que utilizan Power over Ethernet tienen muchas aplicaciones, pero las tres áreas claves son teléfonos VoIP, que son las aplicaciones originales del PoE. El usar PoE significa que los teléfonos tienen una sola conexión a una toma de corriente y se puede alimentar remotamente abajo, al igual que con los sistemas analógicos antiguos. Cámaras IP. PoE es ahora omnipresente en las cámaras de vigilancia de red, donde se permite el despliegue rápido y fácil posicionamiento. Wireless, Wi-Fi lectores, APS, Bluetooth y RFID son compatibles con PoE comúnmente para permitir lugares remotos lejos de las tomas de corriente alterna y la reubicación siguiendo estudios de campo. En el esquema de PoE están involucrados tipos diferentes de dispositivos: Power Equipment Sourcing y los dispositivos alimentados. En una implementación de VDI, un dispositivo del usuario final puede ser el cliente ligero, que proporciona un dispositivo de menor costo optimizado específicamente diseñado para interactuar con el escritorio virtual alojado. UPoE puede simplificar en gran medida este despliegue proporcionado, alimentado por PoE, al cliente ligero y su pantalla. Para simplificar el espacio de trabajo, los vendedores empiezan a integrar cliente ligero, funcionalidades softphone en el monitor de visualización para proporcionar un punto final integrado para los usuarios finales. Con el avance de las tecnologías, el consumo de energía de esta pantalla de cliente ligero VDI puede caer en la gama de 50 watts. Empleando un monitor de pantalla de Samsung de 220
ofrece la función de cliente ligero integrado de consumo inferior a 51 watts de potencia. Con UPOE, el sistema BDI puede ser alimentado con energía UPOE, que proporciona una implementación de plug and play muy flexible, como se muestra en la figura que se anexó.